Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, como lo habíamos comentado, la próxima semana que presencial tendríamos la primera evaluación parcial referente a cinemática directa utilizando matrices de transformación homogénea y la cinemática inversa considerando el método geométrico que estuvimos practicando la semana pasada. También ya les dejé ahí la siguiente práctica, que es ahora el modelo cinemático inverso del mismo robot que analizaron en la semana para obtener su modelo cinemático directo. Entonces, no sé si haya alguna duda sobre esos métodos que ya vimos antes de continuar con la cinemática inversa para orientación. ¿O alguna duda respecto a la práctica también? Sí, Giancarlo. Era sobre la práctica. Cuando hicimos las matrices de transformación en los ángulos de Euler, en la última matriz, cuando poníamos la rotación en X de 180 para alinear los ejes, en el ángulo de R nos faltaba como de que, o sea, que había que restarle vaya 180 y pues para que diera el ángulo. Eso, ¿a qué se debería? Eso se debe a la función que esté utilizando. Como les decía, cuando ustedes calculan con funciones arcotangente, puede ser que la estén considerando en los 4 cuadrantes o que la consideren solo en 2 cuadrantes, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Ahí lo único es justamente lo que hicieron. En algunas ocasiones necesitan ustedes revisar qué condiciones hay que agregar, pero siempre van a ser ángulos constantes como los que ustedes encontraron, ¿no? Si era una relación de 180, pero nada más es un ajuste al final. Entonces, esa parte tiene que ver, como les digo, en que no sabemos cómo internamente lo está haciendo el software. Entonces, esa es la estrategia, justo lo que ustedes hicieron, que comentas. Ok, bueno, gracias. Sí. En el caso del examen, obviamente no les voy a pedir que comprueben como lo estamos haciendo con el simulador, ¿no? Ahí sí me basaría simplemente a que sus ecuaciones sean correctas, ¿no? Entonces, ahí no verificaríamos si sí da en este caso ese tipo de ajustes, son más de carácter práctico como lo hicieron. Y Carla, no sé qué duda tenías también tú. Sí, sobre los ángulos de Euler también. También van a venir en el examen, ¿verdad? Sí, pero sería calcularlos de la forma que vimos, ¿no? Ya con esas relaciones que encontramos utilizando tangente inversa. Ya incluso lo pueden usar tal cual ya como una fórmula para el cálculo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces vamos a seguir con la parte cinemática inversa ahora considerando orientación. Y para este caso vamos a trabajar con una técnica que se llama el desacoplo cinemático. El desacoplo cinemático solamente se puede aplicar cuando los últimos 3 grados de libertad
sus ejes de rotación intersectan en un mismo punto. Y ese punto, pues normalmente es la muñeca del brazo robótico. Entonces, cuando sucede eso, nosotros podemos desacoplar la parte de posición, la cual vamos a calcular con los métodos geométricos que ya estuvimos analizando, esto de formar los triángulos y encontrar las relaciones geométricas que nos permitan encontrar dichos ángulos. Y la parte de orientación la vamos a calcular de manera algebraica. ¿Okay? Entonces, el primer paso es garantizar que los últimos 3 grados de libertad, sus ejes de rotación, intersecten en un mismo punto. Ese es el primer paso. Segundo paso, vamos a considerar ese punto donde intersectan. Ese va a ser el punto de referencia para calcular el método geométrico. ¿Okay? Entonces, únicamente vamos a calcular la cinemática inversa hasta donde está la muñeca, que en este caso sería el punto de intersección que estoy comentando. Una vez que resolvemos esta parte geométrica, esos 3 primeros ángulos ya los vamos a considerar también como información conocida. Adicionalmente, las coordenadas del extremo final, las orientaciones o los ángulos W, P y R, que es otra información que vamos a usar, las longitudes de los eslabones y los primeros 3 ángulos, ¿no? Es decir, de teta 1 a teta 3. Esos 3 primeros ángulos ya van a ser conocidos y únicamente van a restar 3 incógnitas. Esas 3 incógnitas van a ser los 3 grados de libertad siguientes que tienen que ver con la orientación, es decir, el ángulo 4, 5 y 6. ¿Ok? Y para eso vamos a utilizar la siguiente relación matemática. ¿Ok? Primero, cuando hablamos de las matrices de transformación homogénea, pues siempre nosotros lo que hacemos es expresarla, esta matriz resultante, como el producto de las matrices de rotación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos, o las matrices de transformación, pues es expresarlo como una multiplicación. Si yo quiero obtener la matriz de rotación desde 0 hasta 6, pues lo que vamos haciendo es, por medio de las cadenas cinemáticas que se forman, vamos haciendo los productos necesarios hasta llegar a la última matriz de transformación, que en este caso sería la que va de 5 a 6. Aquí solamente vamos a considerar la matriz de rotación, ya que la orientación ahí es donde se va a ver reflejada. No nos va a importar toda la matriz de transformación completa, sino solo la submatriz que tiene que ver con la rotación. ¿Ok? Entonces, si yo conozco los primeros grados de libertad, entonces quiere decir que la matriz de rotación de 0 a 3, para mí ya va a ser información conocida, que sería el producto de esas 3 primeras matrices de transformación, o en este caso, matrices de rotación. ¿Ok? Esas 3, yo ya las conozco porque de forma geométrica yo ya hice este paso. Yo ya resolví este paso, entonces esto es información conocida. ¿Ok? Entonces, realmente lo que vamos a hacer es dividir ese producto de matrices de 0 a 6 en 2 partes. Una, que es ya conocida, que es esta de 0 a 3, y la segunda, que es el producto de las últimas 3, es decir, la que va desde 3 a 6, ¿ok? Que en este caso, pues sería, si yo lo pongo igual bajo la misma idea, pues sería la que va de 3 a 4, por la que va de 4 a 5 y por la que va de 5 a 6. ¿Ok? Esta es la información que para nosotros es desconocida y que es la que incluye los 3 grados de libertad que desconozco y que tienen que ver con la orientación. ¿Ok? Entonces, lo que se tendría que hacer es, esta información de 0 a 6 va a representar, la voy a obtener
por medio de la matriz que hemos estado formando, ¿no? La matriz del producto Yau, pitch, roll, que son los ángulos de Euler. Entonces, esta matriz, recuerden que es un producto que tiene que ver con rotación en X, rotación en Y, rotación en Z. ¿Ok? Esta la obtenemos haciendo la multiplicación de esas tres rotaciones y ya tiene una forma definida. ¿Ok? Y en la cual yo esta matriz de rotación la podría llenar conociendo los tres ángulos que nos importan, que son W, P y R, ya que recuerden que cada uno está asociado con la rotación en alguno de estos ejes, ¿ok? Y que son giros a partir del eje, perdón, del sistema de referencia fijo, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ver con el sistema de referencia que está en la base del robot, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es esta información que puse yo aquí encerrada, que sería la de 0 a 6, la voy a llenar con la información de estos tres ángulos. Esta de 0 a 3 la voy a llenar con los valores de los ángulos que tenemos, que son los primeros 3 grados de libertad. Y entonces, la que debo de calcular o despejar, pues es esta última matriz, ¿ok? ¿Cómo se hace el despeje? Pues de esta manera, ¿no? Esta parte de 0 a 3 tenemos que pasarla como son matrices, con su inversa, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros queremos despejar la matriz de rotación de 3 a 6, pues primero debemos de invertir, ¿ok? Obtener la inversa de esta matriz y multiplicarla por la otra matriz que va a ser conocida, que vamos a llenar con los ángulos de Euler, que es la de 0 a 6. Ahora, como esta es una matriz ortogonal, recuerden que la inversa es igual a la transpuesta. Por lo tanto, esto es equivalente a que tengan la matriz de rotación de 0 a 3 transpuesta por la de 0 a 6. ¿Ok? Y la de 0 a 6, pues nos representan los tres vectores correspondientes a las rotaciones. Acuérdense que este nos representa eje X, este es eje y esta es rotación u orientación, perdón, del eje Z. Y que tiene que ver o está asociado con los ángulos yaw, pitch y roll. ¿Ok? Entonces, vamos a formar este sistema de ecuaciones, ¿ok? Donde, pues, nuestras incógnitas van a ser los ángulos 4, 5 y 6 grados de libertad del robot. ¿Ok? Entonces, de aquí es donde viene y ahorita con el ejemplo, pues espero que quede un poco más claro. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, pues vamos con el ejemplo. Este ejemplo es el robot, ¿recuerdan el que se movía, que vimos acá? Que tenía el primer grado de libertad era de traslación y luego los demás, los otros 5 grados de libertad eran de rotación, ¿no? Entonces, este mismo robot lo vamos a considerar para este ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer primero que esta es la muñeca del robot. Es decir, yo aquí lo que faltaría agregarle sería como este último segmento, que estoy poniendo aquí como un recuadro en rojo, representaría el último eslabón del robot. ¿Ok? Entonces, yo primero lo que debo de calcular es la posición de la muñeca. ¿Ok? Esa debe ser primero el punto que debo de conocer. ¿Cuáles son las coordenadas de la muñeca?
¿Cómo vamos a obtener eso? Pues necesito primero las coordenadas X, Y y Z que me indique el punto final del robot. ¿Ok? Este punto final tiene coordenadas X, Y y Z, que en el simulador son las que nos da el Rocky Sim, nos dice estas tres posiciones, X, Y y Z, y los tres ángulos de Euler, ¿no? Entonces, primero, con la información de estas tres, yo voy a calcular de esta manera la posición de la muñeca. Ahora, ¿de dónde sale esto que le estamos restando? ¿Ok? Pues va a salir de lo siguiente. ¿Ok? Ustedes tienen una matriz de rotación, ¿ok? Que tiene el siguiente estructura, ¿no? Si yo lo pongo de acuerdo a su posición dentro del arreglo, pues yo tendría la siguiente representación. Ok. Y cada uno de estos me representa un vector. Recuerden, este sería el vector n, este sería el vector o, y este sería el vector, ¿cómo le llamamos acá? A. Ok. Este sería el vector A. Ok. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es elegir? Si se fijan, aquí estamos considerando la tercera columna, es decir, este vector sería el A. ¿Ok? ¿Cómo sabrían cuáles deben de ser estos vectores? Pues eso va a depender de cómo quede el sistema que está en el extremo final. ¿Se acuerdan en este robot qué eje era este, el que quedaba apuntando en esta dirección? El Z. Era Z, sí, efectivamente. Este era el eje Z. Entonces, recuerden que llevamos ese orden. Esta es rotación alrededor del eje X, este es eje X, este es eje Y este es eje Z. ¿Ok? Entonces, esta longitud final, la que va desde el extremo final a la muñeca, esta longitud es la que estamos representando como D. ¿Ok? Y si yo hago la analogía con lo que nosotros hacemos de cómo hago coincidir los dos orígenes del sistema de referencia que está en la muñeca con el que está en el extremo final, pues yo debo de trasladarme en esta dirección. ¿Ok? Ahora, si yo lo hago al revés, si yo estoy en el extremo final y me quiero regresar a la muñeca, pues lo voy a hacer en esta dirección, en la dirección de Z, pero apuntando hacia el lado contrario, es decir, con signo negativo, es decir, por eso pongo ese menos para restar esta distancia y regresarme hacia la muñeca. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de la geometría que tenga el robot o incluso si ustedes tuvieran una herramienta colocada en el robot, pues entonces va a depender de la geometría de la herramienta. Si únicamente tengo esto de aquí, pues es en un eje. Pero si, por ejemplo, ustedes tuvieran una L o una herramienta como de este tipo, ¿ok? Y tienen esa dirección, ¿no? Esta sería Z y a lo mejor esta sería Y, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen estas dos para poder regresarse hacia la muñeca, pues entonces ahí tendrían que considerar dos vectores, el vector Y, que es este, y el vector de Z, y multiplicarlos cada uno por su respectiva distancia. Aquí tendría una distancia 1 para regresarme y luego tendría otra distancia 2 para regresar hasta la muñeca. Entonces, cada una iría multiplicada por su correspondiente vector. Esta de 1 sería en Z y esta de 2 sería en Y. ¿Ok? Esta, si nos vamos a regresar hacia acá, pues entonces esta la restaría y esta de acá, si Y apunta hacia acá, entonces esta la sumaría, ¿no? Así lo vamos viendo aquí. Entonces, esto va a depender 100% de la geometría que tenga la herramienta o el eslabón final, en este caso del robot.
No sé si quedó clara la explicación o alguien se perdió en algún punto. ¿Seguros? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a suponer ya que calculamos estas coordenadas, ¿no? Ya sé quién es XM, YM y ZM. ¿Ok? Ahora, en este robot, recuerden que el eje que saldría fuera de la pantalla sería la dirección del eje Y. ¿Ok? Y esa tiene que ver con el primer grado de libertad del robot, es decir, el desplazamiento que tiene sobre su estructura, sobre el riel, ¿no? Que sería el desplazamiento que tendrían en esta dirección, ¿no? Sobre este riel, estarse moviendo a diferentes posiciones, ¿no? Es un desplazamiento lineal. Por lo tanto, esa coordenada, pues es directamente el primer grado de libertad, ¿ok? Entonces, ahí no necesitamos ningún triángulo debido a que, pues, ese grado de libertad es un grado de libertad prismático, es decir, es una coordenada de traslación. Entonces, literal, ese primer grado de libertad corresponde a la coordenada en Y. ¿Ok? Ahí no hay que hacer ningún análisis geométrico, es simplemente por la naturaleza de esa articulación. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces ahora sí vamos a la parte geométrica. Bien, entonces como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es definir los triángulos. Esos triángulos son los que nos van a permitir, a partir de conocer las coordenadas del extremo final, que en este caso es la muñeca, ¿ok? Definir triángulos gracias a cantidades que sean conocidas, ¿ok? Sabemos que la primera siempre va del extremo final a algún punto, en este caso, el origen del sistema de referencia sería ese primer vector que estamos definiendo ahí como R, ¿ok? El otro, pues, es este eslabón, ¿ok? Y el tercero sería la hipotenusa de este segundo eslabón que tiene una forma como de L. Entonces, esta hipotenusa sería el otro lado de este triángulo que ahora estoy ahí remarcando en verde, que sería el primer triángulo que nosotros podemos definir y que casi siempre va a ser el punto de partida de cualquier análisis de cinemática inversa por medio del método geométrico. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, bueno. ¿Cómo calculo cada uno de esos tres vectores? Bueno, el eslabón pues es su longitud, pero ¿qué valor tendría R y qué valor tendría H? ¿Cómo calculo R?
La raíz de xm cuadrada y zm cuadrada, más zm cuadrada. De acuerdo. Entonces, esa sería xm al cuadrado más zm al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna duda en ese primer vector? Que justamente pues nada más es a partir de estas dos proyecciones, ¿no? Con estas dos, nosotros estamos formando aquí un triángulo rectángulo que contiene a esa hipotenusa, ¿no? Que sería R. ¿Cómo defino ahora H? Pues sería con los eslabones de B y C. Sería Ajá, con B y C, ¿no? ¿Y qué forma tendría? Pues la raíz de B al cuadrado más C al cuadrado. De acuerdo. Entonces, al definir esas dos, entonces ya tenemos completamente definidos los tres lados de ese triángulo. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo vamos a medir? ¿Ok? ¿Cómo vamos a medir el ángulo? ¿Ok? Si me regreso al donde definimos cada uno de los grados de libertad del robot, esta era la forma en la que medíamos nosotros el segundo ángulo. ¿Ok? J2 se mide a partir del eje X en ese sentido, ¿no? En sentido antihorario, ¿ok? O en contra de del movimiento de las manecillas del reloj, partiendo desde el eje X, ¿ok? Esa es la forma en la que se mide en ese robot ese segundo grado de libertad. Quiere decir que J2 es este ángulo que se formaría aquí, ¿ok? Desde el eje X hasta donde está el eslabón A, ¿ok? Quiere decir entonces que yo puedo hacer uso de dos ángulos que están aquí definidos en la figura. Uno que está definido en el triángulo rectángulo que se forma con las XM y ZM, que sería este ángulo que está nombrado aquí como teta. Y el segundo sería el ángulo interno de justamente ese triángulo que acabamos de definir, que está formado por H, R y A. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este signo negativo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se debe? ¿Por qué no lo puse simplemente como la suma de esos dos ángulos si gráficamente así se ve?
Pues pudiera ser porque solo nos interesa la magnitud del ángulo cuando está dentro del triángulo que formamos y ese es, pues, ese ángulo menos el otro. Más o menos. ¿Qué me indica esta flecha aquí? En los ejes, esta flecha y esta flecha. ¿Hacia dónde apunta el sistema de referencia original? ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde es positivo, no? O sea, yo voy a medir desplazamientos positivos hacia arriba y desplazamientos positivos hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, esta coordenada, ZM, ¿cómo va a ser en ese cuadrante? ¿Dónde estamos? Negativo. Negativa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes usen una función tangente inversa, por ejemplo, el ángulo θ, recuerden que lo vamos a calcular por medio de esos dos catetos, ¿no? Que serían la coordenada XM y la coordenada ZM son los catetos para ese ángulo, ¿ok? La coordenada opuesta al ángulo sería precisamente ese desplazamiento en Z, ¿ok? Entonces aquí tendríamos a ZM, ¿ok? Y dividiendo tendríamos a XM, ¿ok? Como esta va a tener signo negativo, la ZM, entonces el ángulo que van a obtener en ese cuadrante justamente va a ser un ángulo menor o igual a 0. ¿Ok? Va a ser un ángulo negativo. Es por eso que con este signo negativo yo corrijo esa parte para que se sumen y me dé el ángulo con valor positivo en ese sentido que estamos midiendo antihorario. ¿Ok? Entonces, esa es la razón del por qué poner ahí. ¿Cuál podría ser otra estrategia? Como les dije, utilizar una función tangente inversa que trabaje en los 4 cuadrantes y ya simplemente el signo lo dé por default la función. Y entonces ahí sí, si no me voy a preocupar por esas cuestiones, entonces pues simplemente pongo θ más gamma, ese sería J2. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces gamma queda dentro de un triángulo que no es rectángulo. Entonces recuerden que ahí tenemos que usar la ley de los cosenos. ¿Ok? Y utilizando la ley de los cosenos, entonces gamma lo vamos a calcular de esta manera. ¿Ok? Como lo hemos visto geométricamente. Y entre estos dos, entonces, gamma y θ, calculamos el valor de J2, que es el segundo grado de libertad. ¿Dudas para ese segundo ángulo, que sería este? Ok, bueno, vamos con el último, que sería de la parte geométrica. Esto es lo que ya habíamos visto, nada más estamos repasando y confirmando que las ecuaciones que vienen aquí en las diapositivas estén bien. ¿Ok? El siguiente ángulo, que es J3, me regreso de nuevo para ver ese tercer grado de libertad. ¿Ok? Ese grado de libertad se mide de esta forma, ¿no? Va en sentido horario o en el sentido que giran las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces va desde el eje X hacia el eslabón B. ¿Ok? Ahí es donde yo voy a medir ese tercer grado de libertad. ¿Ok?
Quiere decir que ese ángulo, entonces, pues sería la dirección de X es hacia este lado, este es el eje X, entonces ese ángulo yo lo voy a medir de aquí hacia donde se encuentra B. ¿Ok? Ese sería J3. ¿Ok? Por lo tanto, podemos observar que al calcular alfa y beta yo puedo conocer qué valor tendría. En esta forma en la que está dibujado es nada más una posición de ejemplo, ¿no? Ahí, pues ustedes me podrían decir, pues vale 90 grados. Sí, vale 90 grados para esa posición que está dibujada, porque ustedes podrían dibujarlo a lo mejor en otra orientación, por ejemplo, hacia acá, el robot, y ya entonces ahí ya no vale 90 grados, porque va desde el eje X hacia donde está el eslabón B. ¿Okay? Entonces, nada más para evitar ahí confusiones y que no me digan que siempre vale 90 grados, ¿no? Vale desde el eje X hacia donde está el eslabón B. ¿Ok? Y entonces, pues simplemente lo pondríamos como la suma de A más beta, de alfa, perdón, más beta. ¿Dudas? Ok. De esos dos ángulos, alfa siempre va a ser va a tener un valor constante, porque observen que tiene que ser el ángulo interno de este triángulo rectángulo que forman los eslabones B y C y su correspondiente hipotenusa. Por lo tanto, alfa siempre tiene un mismo valor. Ese no va a cambiar. El que va a depender de qué orientación tenga esos eslabones, pues va a ser el valor de beta. Ese sí es el que va a cambiar. En el caso de alfa, pues es muy sencillo. Ese lo podemos obtener de nuevo considerando que está dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Cuál sería la forma en la que calcularíamos alfa? ¿Quién me dice? Obviamente por estar en un triángulo rectángulo, pues es arco tangente o tangente inversa de quién. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? El La cateto tangente opuesto. inversa de C entre B. Perdón. Exacto, sería C, es el cateto opuesto al ángulo alfa, es el que está justo enfrente de alfa. Y B es el adyacente, que es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. Ok, entonces sería C sobre D. Ok, y como son los eslabones, pues ese siempre nos va a dar un valor constante que depende de las longitudes de esos dos. Ok. Y ahora beta, pues beta lo voy a calcular aprovechando que ya conocemos el valor de J2 y podemos hacer estas proyecciones, ¿no? Podemos encontrar quién es ZA y quién es XA y entonces formo este segundo triángulo rectángulo que estaría formándose aquí. ¿Ok? Ese triángulo rectángulo pues estaría dado por estas relaciones, ¿no? Entonces debo restar ZM y ZA para obtener este cateto, ¿ok? Que sería, siguiendo el sentido de que es positivo el que está más hacia arriba, entonces podríamos definirlo como ZM menos ZA, esa sería esta distancia, y hacia el otro lado sería XM menos XA, y esa sería esta distancia. Pero como yo necesito que ambas restas
nos den positivas para considerar este sentido del ángulo que se mide positivo hacia acá. Entonces, si yo resto ZM menos ZA debido a que ZA tiene un valor más negativo, entonces este me daría una cantidad positiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y entonces con esas dos hago lo mismo. Obtengo la tangente inversa de ahora el cateto opuesto al ángulo beta, que sería la diferencia en Z, entre el cateto adyacente, que sería la diferencia en X. ¿Okay? Y ese sería entonces, estos serían los otros dos ángulos que necesito para calcular. Con estos dos calculo J2 y con estos dos calculo J3 de la forma que viene a indicar. ¿Ok? Donde estas son las proyecciones una vez que conocemos a J2. ¿Dudas? Bien, entonces hasta ahí hemos hecho la primera parte del desacoplo, ¿no? Primero calculamos la posición de la muñeca. 2, hacemos el método geométrico. El tercer paso quedamos que es usar el método algebraico. ¿Ok? Y con el método algebraico yo voy a encontrar estos tres ángulos, J4, J5 y J6. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? Pues viene primero de que nosotros vamos a hacer el producto que habíamos dicho, ¿no? Necesitamos, para poder encontrar e igualar, hacer el sistema de ecuaciones, necesito primero la matriz de rotación de 0 a 3. Y esta le voy a sacar su transpuesta y lo voy a multiplicar por una matriz de 0 a 6, que esta la voy a llenar con los valores W, P y R del robot. ¿Ok? Entonces, esta de aquí vamos a suponer que tiene ya una estructura definida, ya con numeritos, de la forma general que habíamos dicho, ¿no? Va a tener esa estructura del arreglo. Y supongan que cada uno de esos pues es un numerito entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Cómo creen que vamos a obtener esta de 0 a 3? ¿Cómo lo harían? ¿Qué de lo que hemos visto me permite obtener esas transformaciones desde el sistema 0 hacia el sistema 3?
¿Serían los ángulos J? Ajá, pero, a ver, si yo hago esto, ¿a qué le suena? A01 por A12 por A23. Esta secuencia, ¿con qué tiene que ver? Con la cinemática directa. Exacto. Entonces lo que necesito para esta es la cinemática directa, pero solo de los primeros 3 grados de libertad. Eso es lo que yo necesito. Necesito llenar esta, conociendo estos valores y sustituyéndolo en la matriz de rotación correspondiente. ¿Ok? Esto lo lleno, por ejemplo, con el simulador, obtengo estos 3 valores y lleno esta matriz. ¿Ok? Y esta de acá, pues lo que voy a hacer es sustituir los 3 ángulos, que serían J1, J2 y J3, en el modelo cinemático directo de los primeros 3 grados de libertad. ¿Ok? Y esto ya me daría entonces, pues una matriz con una forma como esta, donde tengo puros numeritos multiplicados por los, o lo podríamos dejar así general, si ponemos esto como variables, ¿no? J1, J2 y J3, y entonces obtengo las ecuaciones, ¿no? Y esto de acá, entonces voy a hacer uso de la cinemática directa otra vez, pero de la segunda parte, la que va con los ángulos J4, J5 y J6. ¿Ok? Entonces, estas dos son con cinemática directa y esta simplemente con el producto Yaw Pitch Roll, ingresando los valores de los ángulos que me da, por ejemplo, el simulador. ¿Ok? Y de esa manera obtendrían estas ecuaciones igualando ambas representaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en MATLAB para que quede un poquito más claro. Déjenme, regreso aquí, debo tener ese producto que habíamos hecho ya. Bien, esta sería la primera parte, ¿no? La matriz Yaw Pitch Roll. Y entonces aquí simplemente lo que ustedes harían es en el simulador, por ejemplo, si me voy aquí a Rocky Sim, pues aquí me dice cuáles son los valores de los ángulos de Euler, ¿no? Menos 180, menos 90 y 0. ¿Ok? Y eso entonces es lo que sustituirían aquí. El valor de P, el valor de R y el valor de W en cada uno de estos términos. Y eso ya me daría esta matriz, pero con esos valores, ¿no? A ver, si hacemos ese ejemplo, justo el que viene ahorita en el simulador, pues me dice W es menos 180. P es menos 90. Y R es igual a 0. Entonces, esos son mis 3 ángulos, digamos, que tenemos en esa orientación.
Y por lo tanto, esa matriz tendría la siguiente estructura, ¿no? Entonces, ya en esta matriz, observándola, la submatriz de 3 por 3, pues quiere decir que R11 vale 0, R12 vale 0, R13 vale 1, y así, ¿no? R21 vale 0, R22 vale menos 1, R23 vale 0, R31 vale 1, R32 vale 0, y R33 vale 0. Esos valorcitos que obtendrían al sustituir esta son los que yo estoy representando aquí como estas variables R11, R12, R13 y todo lo que conforma este arreglo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Eso es lo que me representaría esta que es de 0 a 6. ¿Dudas? Ok. En la siguiente decíamos que tenemos que usar la cinemática directa. Entonces me voy a regresar para que veamos lo de la cinemática directa de este, ¿no? Entonces tendríamos primero esta matriz de transformación, luego esta, ¿ok? ¿Qué observan en estas dos transformaciones? ¿Cómo es la rotación? Es decir, esta. Pensé que esto es rotación. Y acá, esto es rotación. ¿Qué rotación tiene? Para esas dos primeras. Pues ninguna. Ninguna, ¿no? Nada más se traslada. Son puras traslaciones. ¿Ok? Entonces, de los primeros 3 grados de libertad, como lo voy a multiplicar por identidades, pues esta sería, al final, después de todo el producto, esto me representaría la rotación de 0 a 3, porque lo demás son dos matrices de identidades que multiplicaría por esta. ¿Ok? Esa sería R de 0 a 3. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hacer este es de 0 a 3, la voy a definir, esa matriz, primero acá, lo vamos a hacer otra vez simbólico para definir todo eso. Entonces, voy a primero a definir todas esas variables, ¿no? Va a ser J1, J2, J3, J4, J5, J6. Y también necesito, para dejarlo todo como variables, vamos a poner también todas las R's. Y que nos dé las ecuaciones. Okay. Entonces, todo eso son nuestras variables. Y pues ahora sí definamos las matrices. La de 0 a 3, decíamos que va a tener esta estructura, ¿no? Que es coseno de J3. Cero. Menos seno de J3. Luego es 0, 1, 0.
luego sería seno de J3, 0 y coseno J3. Esa sería entonces la matriz de rotación de 0 a 3, ¿no? Que es esa que tenemos aquí en la diapositiva. ¿Ok? Luego voy a formar la de los siguientes grados de libertad. Y para eso, ahí sí, como los tres son de orientación, en cada caso tengo una matriz de rotación diferente. ¿Ok? Entonces, esa sí la voy a formar con el producto de las tres, porque aquí no tenemos unas identidades como en el caso anterior, ¿no? Donde teníamos rotaciones 0 en las primeras dos matrices de transformación. Aquí no, aquí sí tengo que definir cada una de estas, ¿no? Entonces la primera sería una rotación en Z de J4. Entonces esa sería la de 3 a 4. Esa sería entonces la primera. Siguiente es rotación en Y de ángulo negativo. Entonces, esa tiene la misma forma que la de 0 a 3. Entonces, R de 4 a 5. Bueno, tiene esta misma forma, nada más con J5. Okay. Entonces ya tengo la de 3 a 4, la de 4 a 5 y faltaría la de 5 a 6, que es esta de aquí. Que es parecida a una de Z. Entonces parecida a esta, pero aquí es 6. Este es positivo. Y otra cosa negativo. Negativo. Y este menos 1. Ay, yo me equivoqué. Perdón. Este es 3 a 4 y esta 5 a 6. Ok. Y entonces ahora sí, la que va de 3 a 6 sería el producto de esas tres. 3 a 4, 5, 5 a 6. Y bueno, hay que simplificarlo nada más para que se vea lo más compacto posible. Okay. Entonces, esa sería la estructura para la matriz de 3 a 6. ¿Ok? Entonces, esas dos son las que obtengo con el modelo cinemático directo, que son estas dos que decíamos, ¿no? Esta de 0 a 3 y esta de 3 a 6.
La otra la voy a dejar así con las variables, pero recuerden que son los numeritos que obtienen al rellenar ahí con los ángulos. Entonces, esa de 0 a 6 la voy a poner simplemente con los R11, 2, 3, 21, 22, 3, 31, 32, 33. Ok, entonces esa nada más así con las variables. Ok, y ahora sí, tengo que hacer el sistema de ecuaciones. Ok, entonces primero, de un lado, pues ya tenemos que es esta, ¿no? De un lado tendríamos esta matriz, esta de 3 a 6. Y del otro lado, lo que necesito hacer es el producto. Entonces recuerden que es R de 0 a 3 transpuesta. ¿Ok? Y esa la multiplico por la R de 0 a 6. ¿Ok? Que sería esta parte de acá, la ecuación. Y obtengo eso. ¿Ok? Entonces, esa es la que voy a comparar con esta. ¿Ok? Entre estas dos, tengo que formar el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué columna y qué fila voy a elegir? Pues de nuevo, las que tengan los más simples donde están nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas, recuerden que son J4, J5 y J6. Entonces me voy a esta matriz de 3 a 6 y me fijo que la última columna y la última fila son las expresiones más simples. ¿Ok? Y recuerden que la finalidad es combinarlas para formar tangentes. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a esta última de aquí, a ver si quieren, hago un mejor para ponerlo en la diapositiva. Y la otra es esta. Bien, aquí tenemos ya las dos. Y decíamos entonces que vamos a elegir las más simples, ¿no? Entonces, si yo combino estos dos, puedo conocer J4. ¿Ok? Y recuerden que lo voy a hacer, en este caso, tratando de formar una función tangente. Por lo tanto, tendríamos
seno de J4 por seno de J5 dividido entre coseno de J4 por seno de J5. ¿Ok? Aquí un punto importante es, estas dos están multiplicadas por funciones seno. ¿Ok? Una función seno es una función impar. ¿Y qué quiere decir impar? Que el signo del argumento hace que cambie el signo de la función. ¿Ok? Y eso entonces involucra que podamos hacer cambios de cuadrante a la hora de estar calculando la tangente. Es por eso que, si se fijan en estas expresiones, van a permanecer el seno de J5, esto con la finalidad de tratar de trabajar en los 4 cuadrantes de la tangente. Porque esos signos pues, pueden afectar estar en un cuadrante o en otro. Entonces, para tratar de hacer la solución más general, no lo vamos a cancelar, ¿ok? Lo único que tendríamos que hacer es primero calcular J5 y luego ya usarlo para calcular J4 y J6, ¿ok? Pero entonces, esta expresión, pues ya la podríamos simplificar a la tangente de J4, que sería esta parte, ¿ok? Y aquí seguirían el seno de J5 entre el seno de J5 para esta parte conservarla y hacer ahí la adecuación dependiendo del cuadrante donde esté. ¿Ok? Entonces recuerden que esto mismo que acabamos de hacer lo tengo que hacer con los mismos elementos de la matriz que está del otro lado de la igualdad, que sería en este caso estos dos elementos. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tendrían ahí es esta misma operación sería equivalente a R23 entre R13 coseno de J3 más R33 seno de J3. ¿Ok? Y que es justo lo que tenemos aquí. Y nada más pasamos dividiendo el seno y dividiendo el seno y ya podemos despejar J4 y quedaría esta primera expresión que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, si se fijan, pues es una estrategia muy similar. Aquí lo complicado es entender cómo van las matrices, ¿no? Cómo lleno la que va de 0 a 6, cómo lleno o cómo uso la cinemática directa para dividir entre estas dos secciones de rotación que estamos considerando por separado en el desacople. Y una vez que tienen eso, es la misma idea de lo que hicimos para obtener los ángulos de Euler. ¿Okay? Entonces, para la siguiente parte, que sería el J6, lo obtengo con estas dos, que son estos dos elementos de acá, y sus correspondientes en la matriz de abajo, que serían estos dos de acá. ¿Okay? Y combinándolos, pues llego a este mismo. Y en este usamos la estrategia que les había enseñado la otra vez, ¿no? Que era elevar este al cuadrado y dividirlo entre cualquiera de los otros dos, usando la de seno cuadrado más coseno cuadrado para obtener esas relaciones, ¿no? Y esa sería la forma en la que obtendrían J4, J5 y J6. Entonces ya el J5 y J6 se los dejo que lo demuestren ustedes, considerando estas dos matrices que acabamos de obtener. ¿Dudas? Obviamente la idea es, no voy a evaluar esto en el examen. El examen sería hasta la parte geométrica nada más, porque si no, sí sería muy tardado. ¿Dudas?
hay dudas. Para el examen podemos usar formulario de trigonometría de las leyes de seno y coseno. Sí, sí, Y- también de las identidades. ¿Matrices de qué? Las matrices de rotación, Z y Ajá. sí. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces, pues esto sería lo que iba a ver el día de hoy. Este sería la parte final de cinemática inversa. Nada más nos faltaba ver esta parte de orientación. En la sesión del jueves veríamos el mismo ejemplo que hemos estado trabajando en el simulador, el del robot Fanuc, para que les sirva de práctica para esta metodología. No se los voy a dejar ya ni para el examen, como les decía, ni para que hagan la práctica con el otro robot. Es suficiente con el método geométrico que van a practicar. Pero pues sí, haríamos nada más ese otro ejercicio para que quede un poquito más claro esta metodología. Y eso haríamos el jueves. Y veríamos el último tema de la parte de cinemática, que es la cinemática diferencial, que tiene que ver con cómo relacionar ahora velocidades y no solo posiciones como lo vimos hasta ahorita. Entonces, no sé si haya alguna duda antes de terminar la sesión del día de hoy. Profe, las diapositivas que nos pasó en Didactic son un poco diferentes a las que está utilizando ahorita, ¿verdad? No. Bueno, ¿En es que no cuál me diferente? coinciden los números de las páginas con lo que... Pero es que más bien es porque conforme íbamos resolviendo en algunas partes agregué, por ejemplo, aquí en la solución de esta agregué diapositivas. Pero de las que escribía yo ahí en la solución. Entonces, más bien es por eso. La numeración, el contenido sí es el mismo. Nada más a lo mejor en este ejemplo no viene, creo. No sé, creo que no está este ejemplo, ¿no? El de la cinemática inversa que vimos. Nomás que esta la vimos en presencial el otro día. Entonces, creo que esa es la diferencia nada más. Pero el contenido sí está, sí viene todo estas ecuaciones que vimos ahorita. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces pues sigan practicando la cinemática inversa, tienen ya ahí la práctica que deben entregar la siguiente semana y que pues también les va a servir para estudiar para el examen. Y pues cualquier duda me la hacen llegar por chat o por correo electrónico y nos veríamos entonces el jueves. Vale, profe, gracias. Nos vemos. Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. profe. Hasta el jueves. Bye, hasta el jueves.